Muy bien, pues muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias a la Fundación Bamberg y a Razón por habernos invitado a este foro. No hay más que decir que hoy tenemos aquí dos representantes del Gobierno de La Rioja y me acompaña también la consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, lo cual da una idea de cuál es la importancia que para el Gobierno de La Rioja tiene el gasto sanitario y la prestación del servicio público de sanidad. No en vano, allí en la Consejería de Hacienda del Gobierno de La Rioja tenemos un dicho que es que el consejero de Hacienda se dedica a sanidad y no a Hacienda en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, yo, además, para comenzar con la intervención, me gustaría mucho pues, agradecer a Diego sus palabras, porque en muy pocos minutos ha concentrado, pues, francamente bien, cuáles son algunos de los problemas básicos que creo que tenemos en el sistema. Y me gustaría, para ello, solo dejar 4 mensajes que yo creo que son, desde mi punto de vista, los más significativos en cuanto al gasto sanitario, ¿no? El primero tiene que ver con algo que ya nos ha dicho Diego, ¿no? Yo creo que está bien que hagamos reflexiones sobre el sistema de financiación, sobre el gasto sanitario, sobre cuál es el gasto per cápita de la sanidad, pero creo que primero debemos elevar un poco el foco y ser capaces de saber cuál es el marco del gasto público en nuestro país, porque eso es lo que nos va a ayudar a entender el contexto sobre el cual se van a tomar las decisiones de gasto en cada una de las parcelas de funcionamiento de la Administración. Y el contexto no es más que uno en nuestro país. Acabamos de salir de la mayor crisis económico-financiera que ha vivido nuestro país en toda su historia democrática, desde luego, y hemos salido pues con jirones en la piel, con muchas heridas. La principal herida es que tenemos un 100% del Producto Interior Bruto de endeudamiento público. Esto genera muchas sombras y muchas dudas sobre la sostenibilidad no solo de nuestro sistema sanitario, sino sobre nuestra propia existencia como país. Tenemos que ser capaces de reducir el endeudamiento público, porque si no, no vamos a estar preparados para soportar las próximas crisis que vengan en el futuro. Esto es lo que está detrás de la explicación de la regla de gasto a la que hacía referencia Diego. Yo soy firmemente convencido de la regla de gasto, sé que tiene problemas de transparencia, sé que tiene problemas de concreción y de trabajo, pero al final la regla de gasto no viene a ser más que algo muy sencillo que hacen todos ustedes en sus casas y en sus empresas, que es asegurar que el gasto público real no crece por encima de los ingresos. Al contrario, asegura que los ingresos crezcan por encima del gasto público, porque los ingresos se computan el crecimiento del PIB más la inflación, en tanto que la regla de gasto se computa sobre el crecimiento del PIB nominal. Por tanto, siempre crecerán más los ingresos que el gasto público y os asegurará que podamos dedicar una parte de los ingresos a reducir nuestro endeudamiento. Este es el sentido de la existencia de la regla de gasto y este es el que nos tiene que marcar cuál es nuestra posibilidad de incrementar el gasto público en cada uno de los servicios públicos que se prestan. Y ese es el que ha dicho el secretario general de Financiación para el año 2019, el 2,4%, el 2018 el 2,4% del Producto Interior Bruto. Si la política sanitaria ha crecido por encima del 3%, eso significa que los gobiernos autonómicos han tomado decisiones políticas para reducir alguna otra política de prestación de servicios públicos para que la sanidad pueda crecer por encima de ese tope que es la regla de gasto, ¿no? Yo creo que ese primer mensaje, que debe asegurarnos que tenemos que ser conscientes que tenemos una obligación de país por reducir el endeudamiento y por minimizar los riesgos que nos hagan débiles frente a una crisis en el futuro, es la que nos tiene que dar un primer mensaje de contención en el incremento del gasto público. El segundo mensaje al que me quería recibir es uno en el que en La Rioja y en otras comunidades autónomas del norte y el noroeste de España pues estamos muy empecinados, ¿no? A nosotros, de verdad, que no nos gusta demasiado el criterio de financiación per cápita de nada y mucho menos tampoco de los sistemas sanitarios. Porque creemos que la financiación per cápita no nos dice bien si estamos gastando bien o estamos gastando mal. Nosotros creemos que es mejor hablar de costes en lugar de gastos para saber cómo tenemos que prestar el servicio público posteriormente. ¿Qué quiero decir? Que un médico de atención primaria en un barrio muy saturado en población de Madrid, que pueda tener hasta 2.000 tarjetas sanitarias, pues esa prestación tiene un coste muy concreto y que es menor que el que tendrá el médico de atención primaria que esté en una zona muy remota de los Pirineos, en el que solo tenga 100 o 200 o 300 tarjetas sanitarias. Ahí la financiación per cápita es mucho mayor que la que sucede en Madrid. Por eso en La Rioja, somos una comunidad autónoma muy preocupada y muy afectada por la despoblación y por el envejecimiento poblacional y por la dispersión de la población, como otras tantas comunidades autónomas, preferimos hablar de coste de prestación del servicio público sanitario. ¿Cuánto cuesta prestar la sanidad en todas partes, en todas las comunidades autónomas? Y a partir de ahí definimos cuál es la decisión de gasto que tenemos que adoptar en torno a la sanidad.
Yo creo que no es casualidad que Andalucía y Madrid sean dos de las comunidades autónomas que menos gasto per cápita asignan a la sanidad. Es que son las comunidades autónomas más pobladas. Por tanto, si el denominador cambia, está claro que van a ser las que menos gasten per cápita. Cuanto más población tengas, menos será tu gasto per cápita. Debemos hablar, en primer lugar, de coste de prestación de la sanidad. Vamos a ver cuánto nos cuesta prestar la sanidad. Seguro que el coste es distinto en Madrid que en una aldea gallega y, por tanto, lo que tenemos que hacer es asignar políticas de gasto diferentes en cada comunidad autónoma. La igualdad del sistema no la asegura la financiación del sistema. La igualdad asegura la prestación, que todos los ciudadanos tengan acceso a las mismas prestaciones sanitarias en todo el territorio nacional o al menos a una cartera mínima de servicios, sabiendo que en algunos sitios es más caro prestarlos que en otros distintos. Nada más un último mensaje. Creo que además tenemos que ser muy estrictos con la política sanitaria, porque además esta tiene una importancia radical, es lo que quería decir. Creo que sí debemos ser capaces de incrementar nuestra financiación de la sanidad, porque no solo nos va a ayudar con la prestación de servicios sanitarios de más calidad a nuestros ciudadanos, sino con la lucha contra el reto demográfico, contra la despoblación. El primer servicio al que tienen que tener acceso los ciudadanos en todos y cada uno de los territorios de nuestro país es la sanidad, y por lo tanto el esfuerzo tiene que ser mucho más importante en estos lugares que en otros. Nada más, muchas gracias. Perdón por el exceso.